todo. ¿Cómo estamos, mi raza? Espero que estén todos bien. Pues este podcast va a ser un poquito diferente. Vamos a entrevistar. Bueno, primeramente yo soy Javier Martínez, socio y productor, se pudiera decir, asociado del podcast One More Fight. Es una de las únicas ocasiones que voy a estar participando por aquí como host. ¿Por qué? Porque en este episodio lo vamos a aprovechar para conocer un poquito más precisamente del host y del creador del proyecto de One More Fight, Arnoldo Castillo. Ya hacía falta, a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen. Arnoldo es un ex peleador profesional de aquí de la ciudad de Ensenada. Participó en UWC, en algunas otras promotoras por ahí importantes de acá de la región. Posteriormente se retiró y se empezó a dedicar a los bomberos, trabajar en los bomberos, trabajar en el área de paramédicos, que es un poquito de lo que vamos a ahondar para que todos ustedes conozcan lo que es la vida y la historia de nuestro host, Arnoldo Castillo. Muchas gracias, carnal. Pues para mí es un honor estar en mi podcast. Pues mucha gente había pedido este capítulo, ¿no? Muchos amigos. Después de 20 y tantos capítulos, pues al fin se dio. Y pues me gustaría que mucha gente que no me conoce por el medio de pelear o que nunca me vieron pelear, pues que conozcan un poquito también de mi historia, Javier. Claro, así debe de ser, ¿no? Y a mí la verdad me da mucho gusto, Arnoldo, que me toque a mí entrevistarte, porque pues de cierta manera me tocó estar en tus inicios, ¿no? Cuando peleaste desde amateur hasta tus peleas profesionales, ¿no? Me tocó testiguar las dos que tuviste, ¿no? Profesionales. Y pues en amateur pues ni se diga, ¿no? Por ahí en alguna ocasión me acuerdo que en el gimnasio que manejamos allá en Tijuana incluso no te dejamos pelear, sí, porque traías la presión muy alta en esa ocasión, ¿no? Los paramédicos precisamente nos dieron la recomendación de que no subieras, y ahí fue, fíjate, desde ese punto fue cuando yo más me acuerdo de a ti y empecé a ubicarte, ¿no? Ahí en los demás eventos. Pues no sé, platícanos un poquito más de ti, Arnoldo. ¿De dónde es Arnoldo? ¿De dónde nació este interés por las artes marciales mixtas? Pues comenzando desde el inicio, ¿no? ¿De dónde viene Arnoldo? ¿Cómo fue tu niñez, Arnoldo? Yo soy de Ensenada, California. Nací aquí en Ensenada, California, ya un 28 de mayo del 96. Pues criados por un papá bombero y pues mi mamá ama de casa. Cuando yo nací, pues mi papá prácticamente ya estaba por jubilarse, entonces ahora sí que yo fui la bala más perdida de mis papás, ¿no? Como que ya no planeaban tener hijos y pues ahí fui yo ¿Eres el más chico? Sí, soy el más chico de 4 hermanos. Y pues así fue la última bala muy a huevo de mi papá. No, pues ahí por algo, ¿no? Sí. Por algo estás aquí, campeón, como dicen. Yo tengo 14 medios hermanos, campeón. Así que sí, por algo, ¿no? Estamos aquí. No, sí. De aquí de Ensenada, Arnoldo, ¿naciste aquí en Ensenada? Sí, nací aquí en Ensenada. ¿Todos sus hermanos, sus papás son de aquí de Ensenada también? Creo que mi mamá nació en Mexicali, algo así me llegó a contar, pero está registrada aquí en Ensenada también. Y mi papá, pues sí, es de Ensenada. Ensenadense, 100%. Y ambos de familias muy grandes. Mi papá llegó a tener, tuvo 16 hermanos y mi mamá 11. ¿Cómo fue tu infancia, Arnoldo? ¿Cómo transcurrió tu infancia? ¿Una infancia tranquila? Mi infancia fue compleja. Mi infancia fue una infancia muy chingona, la verdad. No tuve carencias, gracias a Dios. Tuve una infancia, ahora sí que fui un niño. Disfruté mi infancia al 100%. Como yo era, ahora sí que fui el más chico de todos mis primos también, pues. Uh-huh. O sea, yo me crié ahí en el barrio, yo era el más chiquillo ahí andando ahí, ahora sí como de metiche ahí entre todos que jugaban fútbol, que recetones, y yo me metí ahí, pues me crié, me hice duro al final del día gracias a que me crié con primos más grandes y pues con mis hermanos también, ¿no? Que eran más grandes que yo. Y pues no, gracias a Dios, ya al momento que yo nací, todo esto que crecí, pues ya mis padres tenían una estabilidad económica buena. Y pues nunca tuve carencias, la verdad. Y si las tuve en algún momento, pues no me di cuenta, ¿no? Al menos mis papás hacían ver muy bien las cosas, ¿no? Pero no, o sea, yo cuando yo nací, mi papá ya pues ya prácticamente estaba como a meses de jubilarse. Claro. Y pues tenía un trabajo estable, era bombero. Qué bueno. Y pues no, siempre
siempre me fue bien durante ¿Tenías mi hermanos infancia. mayores, Arnoldo? Dices que convivías con tu raza por ahí del barrio. ¿Llegaste a batallar con el bullying en algún momento, campeón? No, ¿Por lo mismo? fíjate que no lo tomaba como bullying, era como, pues es la ley del barrio, ¿sabes? Así como que, como, o sea, sí me decían de cosas, pero era más como para hacerme duro, o que el sopapo, que, hey, ponte trucha, que mira, que esto así, pero no, fíjate que nunca me hicieron bullying, no, además de que... En ese tiempo nos enseñaban, ¿no? En vez de dañarnos. Ajá, pues sí. En la Y carrilla. haz de cuenta que, no, pues mis hermanos, de todas maneras, cualquiera que se quisiera pasar de lanza, pues ahí le brincaban mis hermanos de todas Claro, maneras. Pues. sí, por eso te pregunto, con hermanos mayores, pues es muy difícil, ¿no? Y más si son cercanos a veces de edad, que pase uno por eso, ¿no? Sí, yo siempre estuve, mis primos y todo, siempre hasta la fecha, brincan por mí, o sea, yo Sí. soy el más chico de mis primos, ahora sí. Tengo primos más chicos, no, pero con los que crecí, pues yo era el más chico, pues entonces, que nos poníamos a jugar antes, cuando no había internet, o que había internet, pero Sí. no acaba, nos poníamos a hacer, calles de tierra para jugar con garritos, Hot Wheels, monitos, todo. Simón. Claro. Este... ¿Eras tranquilo, Arnoldo, de chico? Sí, machín era... Bueno, era bien desmadroso, pero era tranquilo hasta la fecha, o sea, hasta cierto punto sí era tranquilo, pero sí me gustaba hacer desmadre. Pues, Como dicen, travieso, pero no malicioso. Ajá, no, que ir y prender, allá un bulto de ramas por allá y... Tronar cohetes, aventarle huevos a los micros, o sea, sí se desmadres, pero nunca más allá de dañar a alguien, pues. Claro. Pero sí me gustaba. ¿De dónde nació tu interés, Arnoldo, por las artes marciales, campeón? Fíjate que a la edad de 10 años, haz de cuenta que a raíz de la muerte, mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Entonces, pues, de cuenta que mi papá era, pues, mi superhéroe, ¿no? Era esa persona que yo lo miraba y era como que... siempre fue mi ejemplo a seguir, ¿sabes? Claro. A mí desde que me dijeron desde el kinder, ¿qué quieres ser de grande? No, pues bombero. Yo siempre decía que bombero porque yo tenía ese ejemplo en mi casa, ¿me entiendes? Sí. Y aparte mi papá siempre me llevaba a su trabajo, siempre o sea, a lo que era su trabajo ya después de que se jubiló. Me llevaba a las estaciones y todo esto, ¿no? Entonces, cuando muere mi papá, pues fue un golpe muy difícil para toda la familia, ¿me entiendes? Mi papá era una persona muy querida mi papá no tenía enemigos, ¿sabes? Era una persona que donde llegaba caía bien a todos, era una persona bien a toda madre. Y pues nos pegó muy difícil a todos, en especial a mí, ¿no? Que fue como algo muy fuerte, ¿me entiendes? Eres el bebé de la familia. Sí. Aparte, pues a mí y a mis hermanos nos tocó ver morir a mi papá. O sea, fue algo muy impactante. Y a raíz de... Yo tenía 10 años. Entonces, imagínate, todo esa batalla que algunos lloran o así, yo estaba en shock, ¿me entiendes? Yo no lloré. Yo como que no asociaba que él había muerto, ¿me entiendes? Era como que yo estaba en shock. Y tiempo después, a los meses, empecé con problemas de ansiedad, de depresión. A los 10 años, pues yo no sabía qué era, ¿entiendes? No, claro. Yo me sentía así. Entonces, en la primaria donde yo iba, tenía... El maestro que daba primero, tenía una escuela de karate. Y fue como que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues te voy a meter ahí al karate para que pues te distraigas, ¿no? Porque los doctores fue como, ¿sabes qué? Lo que está pasando en su hijo es como ansiedad, porque yo sentía como que en el pecho, no sé, lo que se siente con la ansiedad, ¿no? Que es un tema muy largo. Entonces, Claro. a raíz pues ahora sí que de la muerte de mi papá, fue como que, ¿sabes qué? Lo vamos a meter para que se distraiga, haga algo, otra cosa, ¿no? Y ya empecé a ir a karate con el profesor Marco Antonio Ceseña. Le mando un saludo, un abrazo. Y ahí empecé, o sea, me empezó a llamar la atención. A mí toda la vida, fíjate, me gustó mucho las películas de Bruce Lee, de Van Damme, de todo lo que era peleas, a mí me llamaba la atención. Entonces se dio esta oportunidad de entrar al karate. Y era más por distracción para hacer algo extra escolar, ¿no? Para tratar un poquito esa depresión. Ajá, para tratar esa depresión, ¿no? Que, bueno, no te vamos a hablar más adelante de eso. Para tratar esa depresión en ese lapso. Y me fue muy bien, fíjate, o sea, me gustó bastante el karate.
Estuve como 4 o 5 años en el karate, llegué a cinturón rojo, hice muchos torneos, participé en torneos internacionales de karate, Sí. casi siempre esos torneos se hacían en Rosarito, en Tijuana. Claro. Es muy importante eso que dices, Arnoldo, y por eso te pregunto, campeón, si para ver lo de la depresión, porque lo hemos mirado mucho, ¿no? Te digo, yo que he estado frente de gimnasios por varios años, en una zona donde hay mucha gente de todo tipo, campeón, tuve la oportunidad de ver cómo llegaban muchachos, ¿no? Que traían a veces a lo mejor algún problema de haber perdido algún ser querido, pero algunos otros problemas de depresión. Y hay muchos muchachos, muchos chicos o chicas que en realidad no concuerdan con los deportes de equipos. Ujú. Es muy difícil muchas veces por las mismas carrillas, por los mismos, puede empezar en un solo deporte cuando ya hay personas más avanzadas, pues a veces es difícil. Y las artes marciales, estoy seguro, así como a ti, como a mí, me ayudaron también, ¿no? A sobrepasar ese tipo de cuestiones, y pues es una cuestión muy importante que la gente debería tomar en cuenta, ¿no? Cuando tienen algún hijo, algún pariente, algún sobrino que esté en algún tipo de depresión, y no quiera ir ni al fútbol, ni al básquetbol, ni al voleibol, pues es a lo mejor porque los deportes en equipo pues muchas veces no son lo más conveniente para que salgamos adelante, ¿no? Porque pues es un problema que muchas veces se sale solo, y y pues ese tipo de deportes individuales pues son muy buenos, ¿no? Sí, claro. Me imagino que así fue lo que pasó. A pesar de que son deportes individuales, sabemos que cargas con un equipo atrás Claro. de ti, pero por ejemplo, a mí me hizo muy fuerte esa parte de, pues de estar, ¿cómo te puedo explicar? Al final del día estaba rodeado de compañeros, Sí. pero ya al momento de los exámenes, de las evaluaciones, de los torneos, pues estabas tú solo compitiendo, ¿no? Exacto. Y esa parte sí me hizo bastante fuerte, fíjate, porque haz de cuenta que, o sea, yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años. Por ejemplo, mi hermano el más grande, pues se desvió por el mundo de las drogas, ¿no? Entonces tenía 20 años, me lleva 10 años. Entonces, oye, o sea, papá muere, era el pilar fuerte de la casa, de la familia, inclusive de la familia de por parte de él. Yo creo que todos en la familia tenemos a alguien como que, Claro. pues ese era mi papá. Entonces, pues muere mi papá, nos deja una cantidad de dinero a cada quien. Y él, por ser mayor de edad, tenía esa facilidad de que nadie le manejara ese dinero. Entonces, pues para él fue muy fácil desviarse del camino, ¿no? Y más aparte que mi mamá, aparte, pues se tenía que hacer un poquito más de cargo de nosotros y más de mí, ¿no? Como de no dejarme caer. Claro. Y no dejarse caer ella, obviamente. Entonces, cualquiera de mis hermanos hubiera podido tomar ese camino, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Pues ya no está el pilar de la casa, ya no hay quien me frene, ya no hay quien haga esto. Y yo hasta yo creo que en esa edad me hubiera dado la escapada, ¿me entiendes? ¿Sabes qué? Un churrito, algo, Sí, te hubieran empezar puesto por la ajá, atención y ahí. sin embargo, siempre fui muy tranquilo por esa parte, porque aparte una cosa que me ayudó mucho a mantenerme de mi depresión y mi ansiedad fue, aparte de las artes marciales, fueron los videojuegos. O sea, los videojuegos a mí me encantan. Aquí tengo tatuado acá el Mario. Parte de lo que me ayudó a sobresalir también de ese agujero fueron los videojuegos. Entonces yo era escuela, entrenar y videojuegos, ¿no? Sí. Te enfocaste en esas Sí, tres me cosas, enfocaba campeón. en eso. Aparte, pues estaba muy chico, no era como que... Sí. Y toda la vida, fíjate, a pesar, nunca nunca me ha gustado salir ni nada. Prefiero estar en mi casa, de evitar problemas, estar tranquilo. Claro. Del karate, Arnoldo, ¿cómo fue que pasaste a entrenar artes marciales mixtas, kickboxing? ¿Cómo fue Del el karate, cambio, fíjate, la transición? precisamente mi hermano, el más grande, entrenaba con José Guardado. Antes de lo de mi papá. Y de repente él tenía amigos que vendían películas piratas. Y de repente llegaba con DVDs de la UFC y todo eso. Pero yo en el karate, yo decía, oye, yo en mi mente, pues así de niño, no habrá algo como que se use todo, que se valga todo, decía yo, sin conocer el deporte. Claro. Y una vez llegó mi hermano con unos CDs de la UFC, del 1, del 2, de esos, de los viejitos primero. Y de Pride, me acuerdo.
Y, ay, mira, traje esto, que no sé qué. Y ya nos poníamos a verlos, yo y él. Y, está chingón esa madre, decía. Ya después traía discos ya más actualizados, ¿no? De ya, donde ya se miraba ahora sí ya cada quien en su división de peso y todo ese rollo. Claro. Y eso me llamó mucho la atención, fíjate. Ya, pues porque ya entré a la secundaria y todo esto, pues ya me salí del karate. Y me metí al taekwondo. Después del karate, llegué hasta mi cinta amarilla de taekwondo. Pero aparte que me salí porque no me gustaba como que puras patadas, pues era como que en el karate estaba acostumbrado a usar a usar las manos porque también era un estilo, teníamos estilo como de combate Shotokan, normal, ajá. Que entraste, campeón. Era un estilo que lo creó ese profesor, era Long Ki Karate Polinesio se llamaba. Okay. Pero era también como había mucho contacto o sea, no nomás era marcar puntos, o sea, sí había contacto de golpes de verdad, ¿no? Y cuando yo entré al taekwondo fue como que... ¿Se aprendió? Sí. Cuando yo entré al taekwondo fue como que... No, pues... y me salí porque me pegaba una morra. Me pateaba bien recio. Tío, ya mucho más avanzada. Sí, era cinta verde. Y no, me pegaba unos patadones y yo... No, yo no estoy para esto, dije. Y después del taekwondo fui a clases de box. Ahí en la Cortés, en un gimnasio se llama The Rock Gym. A un ladito estaba un cuartito chiquito donde un vato, la Pulga Gómez, no, le decían Pulga. Ajá. Exboxeador el señor, daba clases de box ahí. Okay. Y era un gimnasio bien chiquitito, o sea, apenas si cabíamos. Y me invitó un primo mío. Cállate que estoy yendo ahí. No, pues ahí vamos, ¿no? Duré bien poquito ahí porque también yo sentía que me hacían falta tirar patadas, pues. Claro. Y después de eso, iba como en segundo de secundaria después. Me llamó la atención y ya todos, pues para eso entonces era el apogeo, ¿no? De la leyenda del kickboxing de José Guardado. Dije, pues yo quiero entrenar ahí. Dije, pues kickboxing. Yo iba por kickboxing, ¿no? Sí, claro. Y saliendo de la secundaria le dije a un amigo, ¿sabes qué? Acompáñame a ver qué rollo con los precios de los gimnasios y todo esto, ¿no? Me acuerdo que fui con el maestro Aaron Cota primero a preguntar porque saliendo de la secundaria agarramos toda la Cortés y yo miraba que decía ahí Cotas Muay Thai, ¿no? Uh-huh. Cortés y México. Cortés y México, ajá. Ya es que estaba en el segundo piso, ¿no? De un gimnasio, ¿no? Sí. Y ya me dijo, no, que no me acuerdo cuánto costaba la mensualidad en ese entonces. Y me dijo, y por tanto puedes entrar también a hacer pesas acá al gimnasio, ¿no? Y fíjate, no me llamó mucho la atención porque no tenían como tatami. Era como que así directo duela, en el suelo. ¿no? Ajá, era duela. Sí. Y dije, bueno, pues gracias, de chingada, ¿no? Y después ya fui al Guardados, como a los 2 días fui al Guardados, ahí le dije a un amigo que me acompañara. Y me acuerdo que llegué y estaba el Memo sentado en el escritorio de Guardado, ahí en la pura entrada, ¿no? ¿Te tocó allá en Loma Linda o acá ya en la... En Loma Linda me tocó acompañar a mi hermano. Ok. Y a mí ya ir me tocó en la Juárez. En la Juárez, ok. Pues no tenían mucho que sacar, que había que estar en un local a un lado, claro, y luego se cambiaron al otro, ¿no? Y ya me tocó y estaba mi hermano, no, ¿qué onda acá? Y dije, no, pues una clase Yo salí de la secundaria a las 8. Y me dijo, no, pues acaban de ver una clase de 9 a 10 de MMA. La daba el Ismael, me acuerdo. Y me dijeron, no, pues tenemos la clase de 8 a 9 que es de kickboxing y de 9 a 10 que es de MMA. Pero de lo que hacía yo caminando de la secundaria hasta el gimnasio, pues era como media hora y no iba a alcanzar a agarrar la clase de kickboxing. Dije, bueno, pues me meto a la de MMA, ¿no? Y pues así fue como llegué ahí con José Guardado y con Memo. Así fue como comenzaste a entrenar ya entonces directamente. Ya, bien de... MMA de lleno. Sí, MMA de lleno. Sí. Aunque mis primeras peleas fueron de kickboxing. ¿Y a cuánto tiempo debutaste amateur, campeón, cuando empezaste a entrenar? Me acuerdo que empecé a entrenar, era tiempo de frío, era el horario que se oscurece temprano. Uh-huh. Yo creo, fue en febrero del 2009 o 10. Debuté en Rosarito, fue kickboxing. Me acuerdo que estaba Yakinao ahí ahí en el público. ¿Sí? Yakinao, la chingada, ¿no? Y ahí llegué yo bien bravo, ¿no? Me acuerdo que agarré y me subí.
Le digo al Memo, ¿sabes qué? Pégame una cachetada, le digo. Para aprenderme. Según, no, güey, pero unos pinches cachetadones casi me noqué con la cachetada, güey. Ya llegué, güey, me subí. Y salí bien bravo el primer round. No, pues le das cuenta que le tiré todo lo que traía en ese round. Ya los otros 2 rounds, pues sí me madreó y pues perdí mi primer pelea. ¿Con quién peleaste esa primer pelea, campeón? ¿Te acuerdas? Creo que era de Pitbull. ¿De Pitbull? Del profe... Pedro Fernández. ¿Estaba en Tijuana, Elba? Sí. Era con un alumno de él, me acuerdo. Muy buenos muchachos también en aquel tiempo, campeón. Después de esa primer pelea, hiciste varias peleas amateur, ¿no? Me estás comentando que hiciste como 20, 25 peleas amateur. Hice 31 peleas amateur. 31 peleas amateur. Perdí 24, iba a decir, no, gané 24. Ganaste 24 peleas. Perdí 6 y empaté 1. Ok. Amateur, sí. Hice un récord de 31 peleas acumuladas. Entre kickboxing y MMA, kickboxing, ¿no? Y MMA, pero haz de cuenta que después de esa pelea de kickboxing ya todas las gané. Ok. Todas fueron puras ganadas de kickboxing. De kickboxing. ¿Y de ahí cómo estuvo, Arnoldo, que te decidiste a pelear profesional, campeón? Pues me metieron ahí la idea mis entrenadores, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues que ya peleaste contra todos los peleadores que pudiste haber peleado, ¿no? Porque peleé con peleadores bastante buenos, como te comenté ahorita por el hijo del profesor Miguel Reyes, sí, que claro. De hecho me empates con él, sí. Porque yo le gané una muy vez buenos peleadores también, claro, sí. Y empaté una, gané una y empaté una con el hijo del profe Miguel Reyes, y pues tenía muy buen jiu-jitsu, casi todas mis peleas de MMA las gané por barra de brazo, sí, casi todas mis sumisiones fueron barras de brazo. La mayoría de mis peleas de kickboxing las gané por nocaut técnico y una por nocaut. Entonces sí llevaba buen récord, ¿no? Claro. Me gustaba mucho el gran ampao en el juego de piso. Y pues me convencieron, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Sentimos que ya estás listo. Tenía 17 años en ese entonces. Pues duré casi 7, 8 años en amateur, ¿no? O sea, sí. Me fogué bastante. Me tocaron peleadores muy duros. La mayoría de mis peleas que perdí fue con peleadores de Entram. ¿Con Tylon y con...? No, es el profesional. ¿Profesional? Pero en amateur también me tocaron peleadores de Entram. Okay. Y me acuerdo que mis peleas que perdí en amateur fueron varias por barra de brazo. Ahora sí que la misma que yo hacía me la aplicaban, ¿no? Pero sí, o sea, me dije, ¿sabes qué? Creemos que ya estás listo porque, pues, ya peleaste contra lo mejor de aquí de Ensenada. Ya te peleamos en Tijuana, ya te peleamos en Rosarito, ya te peleamos en Tecate. Y, pues, yo creo que ya es momento, ¿no? Claro. Dijeron. Y esa primer pelea, Arnoldo, no sé si te acuerdas, campeón, pero esa primer pelea profesional que tuviste, ¿qué es lo que pasaba por tu mente, campeón, antes de subirte a la jaula ya cuando estás en el camerino? Machín, fue como que... De hecho, en mi camerino me tocó solo, no me tocó compartir camerino a mí con ningún otro peleador. Estaba yo solo y estaba bien nervioso. Me tocó compartir camerino con mis compañeros. En esa pelea peleó Sonrix Beristain, peleó Daniel Rincón y peleé yo. ¿Fue en un UWC? UWC, fue Beristain Duarte. Sí, claro. Y estaba bien nervioso. Ya, yo estaba... No fui la coestelar, fui una antes de la... Fue como que, ¿sabes qué? Te vamos a aventar en las estelares, ¿no? Y estaba bien nervioso por eso también, ¿no? Porque ya habían peleado todos mis compañeros. Bueno, peleó Daniel y ganó. ¿Sabes qué? Pues te toca a ti, cabrón. Porque Sonrix estaba en la estelar. Y estaba ahí nervioso. Me acuerdo que me dieron ganas de ir al pinche baño un chingo de veces y nada, pues era puros nervios que traía. Y ya no, pues ya te empiezan a vendar y ya te ponen los guantes, te empiezan a manoplear y ya vas sintiendo la adrenalina de que hijos, ahora sí viene lo bueno, ¿no? Y más porque pues el sueño de todos, ¿no? Y luego me tocó debutar en un evento bastante grande, un auditorio lleno. Auditorio en ese de Tijuana, entonces me tocó el auditorio a reventar. Desde cuando yo iba entrando por el pinche túnel, pues ves todo la lucha libre, que en ese lugar se han hecho eventos históricos, ¿no? Del boxeo, de lucha libre.
Y pues me tocaba ahora sí que a mí el MMA. Llego, me vendan, caliento, y ahora sí vas a salir por el túnel, ¿no? Yo soy una persona muy aprensiva, güey, una persona que no sé, güey, en esos momentos yo empecé a llorar, me acuerdo cuando iba bajando por el túnel y fue como que, La emoción, güey? La emoción, güey, y pues sí, no sé, era como ese sentimiento de, pues bueno, pues vamos a darle, ¿no? Ahí voy, me acuerdo que todavía me paré y ahí en la pura salida del túnel. Para los que han peleado en el auditorio saben de lo que les estoy hablando, sí. ¿no? Ese pinche túnel, es el túnel Más histórico, largo, ¿no? Momento, Pinche ¿no? túnel largo. Ya llegas y ahora sí sales, te presentan. Me acuerdo que estaba muy nervioso, güey. Y pues ahora sí ya se bajan el ring gear ahí. Y ahora sí, pues se cierran la jaula y a darnos, ¿no? Estuvo... Pues perdí esa pelea, güey, pero pues no fue con cualquier peleador, no fue contra... Sí, no, tuviste buenas peleas. Tus 2 peleas fueron con peleadores muy competitivos que hasta la fecha no siguen por ahí en el ruedo. Cristian Taylor Quiñones está en UFC. Está en UFC. Precisamente iba a pelear la semana pasada. Creo que se le cayó la pelea por ahí por cuestiones de visa. De visa, sí. Pero muy buen peleador, hermano de Teco Quiñones. En ese entonces Teco estaba en la UFC. Sí, exactamente. Que esas fueron tus únicas 2 peleas, ¿no? Tuve 3. Profesionales. ¿Tuviste 3? Una fue semiprofesional. Pues profesional con guantes de 8 onzas nada más. Claro. Y no había codos en el suelo. Fue todo. Esa fue... La perdí también. Me tocó contra un alumno de los profes Salas. Sí. De Salas Jiu-Jitsu. Sí, sí. De los gemelos. De allá Salas, de la Ciudad de México, ¿no? Guillermo Salas, que son comentaristas de sí, Fox me Sports, tocó contra un alumno de ellos. De hecho, estábamos cortando peso, estábamos en el sauna y estaba ahí cotorreando con el morro y todo, ¿no? Entonces, yo todo bien madreado porque batallé mucho para dar el peso. Sí. Y el morro todavía se pone en el sauna a hacer sombra. Y yo, hijo de su puta madre. Y yo estoy ahí muriéndome por querer tomar agua. Y este güey todavía se puso a hacer sombra acá. Y hijo de la chingada. Pues tuve esas 3. Pues desgraciadamente no me fue muy bien. No sé si te tocó ver la pelea contra contra el Pube. ¿Te tocó ver esa pelea? Sí, me tocó ver esa cartelera peleó el Choshui contra el Choco. Contra Choco, ajá. Sí. Esa pelea estuvo muy buena, güey. Batallé mucho para dar el peso también. Me acuerdo que me subí a pelear con... Para empezar, llegamos tarde, güey. Sí, te cansaste en esa pelea al final, ¿no? Sí, porque el corte me avisaban con 2 semanas de anticipación porque un compañero que... Jason iba a pelear contra él y se rompió la mano. Okay. Porque peleó como 3 semanas antes y se rompió la mano. Y ¿sabes qué? Pues vas tú, dijo, tú eres el único que está cerca del peso. Y sí batallé un chingo para dar el peso. Y me acuerdo que llegó el día de la pelea, llegamos tarde. Fue como que me vendaron, ni siquiera calenté. Y todavía llegué, me iba a persinar y que todo acá. Y el Pablo, ¿sabes qué, mijo? Súbete porque ya te estamos esperando. Me dijo, ya es como que ya rápido. Arre, sí, vámonos. ya me subí a pelear con dolor de cabeza, güey. Pude un peleador muy fuerte, muy experimentado. Ya había peleado con un compañero mío antes. Entonces ya sabíamos más o menos lo que iba a hacer en cuanto a derribos y tratar de estar en gran amparo arriba de mí, ¿no? Entonces trabajamos mucho los sprawl, todo eso. Claro. Y entonces a la defensa del sprawl, todo eso, entonces sí le llegué a frustrar durante toda la Muchos pelea. derribos, intentos, sí, me ¿no? acuerdo, claro. Pero ya que cuando ya estaba muy cansado porque no fue una muy buena preparación, de repente... porque le gustaba mucho ganar la espalda y hacer mataleón, ¿no? Las veces que me tomó la espalda en ningún momento sentí peligro porque entrené muy bien esas 2-3 semanas. Todavía. Y aparte la defensa del mataleón la trabajé muy bien. Entonces pues sí le frustré toda la pelea el que me rindiera, ¿no? Lo que sí es que me dejó la pinche cabeza llena de chichones porque me pegó un chingo de codazos. Y me acuerdo clarito al final, el tercer round como a la mitad, le tiré una front kick y le pegué aquí en el puro mentón, en la pura quijada, y bajó las manos y ok, y el Memo, ¡corre! Síguelo. Yo ya bien puteado, a la verga. Y me acuerdo que fue como que, sí, cámara lenta.
Y pues sí, o sea, fue una buena pelea. De hecho, Raúl Arbizu se acercó conmigo. ¿Sabes qué? Fue la mejor pelea de la noche. Estuvo muy buena la pelea. Buen trabajo, ¿no? Ya para que... esa pelea, yo por ahí la voy a buscar, fíjate. Ya para que alguien de ese nivel se acerque a ti y te diga, ¿sabes qué? Muy buena pelea, pues sí. Está chingón. Claro, cómo no, campeón. Y no, pues muchas gracias. Acá invéntame un bonito. Eso es una parte de la pregunta siguiente, ¿no? A pesar de esas que me comentas, Arnoldo, te digo, sí tuviste tu carrera profesional, canijo, desafortunadamente, pues perdiste tus peleas, pero ¿qué momento de orgullo, a pesar de que perdiste esas peleas, te quedó aparte de ese que comentas de, por ejemplo, que Raúl Arbizu llegó y te felicitó por la pelea? Sí, Raúl Arbizu llegó, fue a mi camerino, güey, y me felicitó, ¿no? Porque también una parte muy, ¿cómo te puedo decir? Para mí, esa presión de esa pelea era que en su esquina tenía a Henry Briones, tenía a Macio Fullen, tenía peleadores que estaban en la UFC en su esquina. Era como que, hijo de su puta madre, ¿no? Era como que en ese entonces sentía como que, ay, cabrón, no traía la presión, la presión, güey. Sin embargo, le sacamos el tiro y dimos una pinche pelea bien chingona. Una pelea bien chingona, campeón. Yo me acuerdo en ese tiempo Guardado tenía peleadores bien fajadores. Ya hemos platicado, te digo, en algún momento me tocó inclusive conseguirle pelea hasta Memo allá en Panamá. No me acuerdo cómo se llamaba el brasileño con el que peleó. Pero cuando nos llegaban peleas o nos pedían peleadores que yo no tenía los pesos allá con los muchachos, los primeros que pensaba pues siempre eran con Guardado porque sabía que era show garantizado, ¿no? Llegaban a pegar tortazos, campeón. a lo que iban, ¿no? A fajarse y a dar un buen tiro, campeón. Por eso siempre, pues siempre era garantía de show, como te digo, ¿no? Después de ahí, Arnoldo, de que pasó esa etapa, campeón, como peleador profesional, fueron pocas peleas, como dice, las dos profesionales, una semiprofesional, la carrera amateur. ¿Cómo fue, campeón, la decisión de dejar el deporte? De dejar de cierta manera de un lado ya la competencia a nivel profesional. Fue una decisión muy difícil. Fui orillado por mi mamá y por el ya estás creciendo, dedícate a algo que te va a dejar. Que te va a dejar, ¿no? O sea, eso que yo creo que todos los que me están escuchando saben a lo que me refiero, ¿no? Eso de que sabes que haz algo de provecho con tu vida, ¿no? Que te llega la gente y al final cedí ante esa presión de esa gente, ¿no? Y más que nada porque, pues, yo siempre soñaba con ser bombero, ¿no? Claro. Y fue una decisión muy difícil. Fue a raíz de la pelea contra Pube, ya que me quedaron secuelas de esa pelea a las semanas. Una porque, ya lo hemos hablado en este podcast, de no hacer un buen corte de peso o un buen campamento. Y aparte, como se dio la pelea, recibí muchos codazos en la cabeza, güey. Tuve algo que se llama traumatismo craneoencefálico, que en el momento no lo asocié porque hazte cuenta que me bajé de la pelea, llegué, te digo que yo me subí ya con dolor de cabeza y durante la pelea, fue una pelea muy dura, llegué al camerino y me acuerdo que lo primero que hice fue ir a vomitar al baño, güey. O sea, ni siquiera llegué a la taza o a la lavamanos para vomitar. Fue como que desde la puerta empezó a vomitar todo el baño. Oye, Arnoldo, antes de avanzar, campeón, ahorita que ya tienes más conocimiento en ese ámbito, ese dolor de cabeza o esos síntomas que estás comentando, ¿tú crees ahorita, en base a tu experiencia ya como paramédico, que fue debido a la deshidratación? Sí, totalmente, sí. No hubo una buena recuperación porque no hubo un buen corte de peso. Aparte que no hubo una buena preparación en el alimento y porque los cortes que yo hacía eran cortes de agua, porque ya hay diferentes ¿Cómo es cortes que sean peso. los cortes, campeón? Para mucha gente que escucha a lo mejor y que no sabe cómo son los cortes de peso, ya para peleas profesionales, ¿no? Te digo, a lo mejor hay gente que lucha grecorromana, lucha olímpico y sí sabe lo que son los cortes, pues muy seguido, pero acá en el lado mexicano en realidad no es común que luchemos desde chicos y no es común que estemos cortando peso, nada, hasta que estamos llegando a este tipo de competencias, pues donde ahorita es necesario cortar peso para tener esa pequeña ventaja. ¿Cómo es que cortabas peso tú en ese tiempo, Arnoldo? Yo hacía cortes de peso de agua,
Porque hay cortes de peso con baños de sal, hay cortes de peso con sauna. Yo los hacía cortes de peso de agua, era tomar mucho líquido durante el campamento y conforme fuera avanzando el campamento ibas reduciendo la cantidad de agua, ¿no? Al momento, eso de tomar mucha agua es ir preparando el cuerpo para el momento de que llegue el corte de peso, ¿no? Y aparte no tenía mucha experiencia en ese entonces con los cortes, ¿no? Claro. Yo lo hacía de esa forma y como no tuve mucho tiempo para prepararme, fue como que no tomé el suficiente líquido ni preparé el cuerpo para el corte. Entonces al momento de llegar ya al corte batallé para dar el peso. De hecho me pasé como por 3 libras. Y pues la rehidratación o la recuperación no fue muy buena. Entonces llegué con mucho dolor de cabeza a la pelea. Y pues ahora sí que la ignorancia de ese entonces, ya ahorita lo pongo a pensar, pues me pude hasta haber muerto, ¿no? Pero sí fue parte ese corte de peso mal hecho, más aparte la mala recuperación, más aparte todo el daño, pues al final terminó cediendo, ¿no? Fueron muchos codazos en la cabeza y me acuerdo que me duré sintiendo mal 2, 3 semanas, ¿sabes qué? Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me siento mal. Decidiste mejor ya. Y me mandaron a hacer resonancias magnéticas, pues ahora sí, para ver cómo estaba la cabeza, claro, y todo esto, ¿no? Y había una leve inflamación, no era nada grave, pero fue como que, ¿sabes qué? Pues mi mamá sí se asustó. ¿Sabes qué? Pues dedícate, no sé, haz otra cosa, haz otro deporte. Y decidí parar un poco. Y pues en el momento que decidí parar ahí, pues ya empecé a buscar otras opciones, no de deporte, sino de trabajo. Claro, miraste el factor costo-beneficio, ¿no? A lo mejor qué tanto estabas ganando y qué tanto estabas arriesgando ya que te pasó, claro, eso. Y teníamos unos patrocinadores, tenía unos señores que entraron ahí, que eran de la CESPE. Y pues eran de base, ¿no? Claro. Tenía muy bueno, ese era un buen patrocinador que tenía y 2, 3 patrocinadores que llegué a tener ahí. Sí. Pero al final del día, la neta, todo lo que arriesgas por lo que se ganaba no valía la pena. Claro, que ahí va un poquito la siguiente pregunta, ¿no? De ese tipo de emergencia que te sucedió, ¿no? Ahí de sentirte mal, Arnoldo, de saber que pues había riesgos en esa carrera en cuestión de seguirla profesionalmente, campeón, y que era muy poco la ganancia. ¿Dónde fue o cómo fue que decidiste brincarte de ese tipo de emergencias a las emergencias reales, campeón, en la vida de paramédico? Te digo que yo desde que era niño, yo creo que desde que hablaba, por tener el ejemplo de mi papá en casa, fue como que yo quería ser bombero desde que chiquito, ¿no? Y pues le busqué por ese lado, ¿no? Sabes que tengo tíos que son bomberos, claro, tengo familia, de generación, ¿no? Tengo varios tíos que son ahorita bomberos y otros que ya fallecieron, pero que son ahí del departamento de bomberos y me acerqué a uno de ellos, ¿no? Y más porque mi primo, el hijo de él, ya estaba yendo ahí de voluntario. Sí. Y fue como que, pues qué onda, me interesa, así. Ya él fue el que me acercó con los jefes, y me dieron la oportunidad de ingresar como voluntario, ¿no? Yo tenía 18 años recién cumplidos, o sea, fue casi luego después de dejar de pelear. Iba a cumplir 19 y pues me acerqué ahí, o sea, empecé como voluntario en el 2014-15, sí, después mi última pelea fue en octubre del 2014. Claro. 18 de octubre del 2014 fue esa cartelera de Chochuy contra Choco. Fue todavía en el Baby Rock. En el Lux, no, ¿cómo se llama ese lugar? Era el Baby Rock, bueno, el Baby Rock anteriormente, pero después le cambiaron el nombre, ¿no? Sí, uno que estaba así como para arriba, que la gente te miraba desde arriba. Sí, fue ahí, bueno. Pues exactamente como un año después de eso, pues ya entré yo al departamento de bombero como voluntario. A pesar de tener un papá que había sido bombero, a pesar de yo haber ido de niño a las estaciones,
a pesar de todo eso, pues yo llegué en ceros, ¿me entiendes? O sea, sin saber Te tocó empezar desde Sí, a abajo, mí sí me campeón. tocó empezar desde abajo. Nada de que, pues tú eres hijo de fulanito, te toma y te va. No, no, a mí me tocó ganarme ese lugar, ¿me entiendes? Qué chingón, ¿no? Y es bueno saberlo porque pues muchos se imaginan que aquí en México en las instituciones de ese tipo de seguridad gubernamentales muchas veces pesan, ¿no? El Sí. que ya tengas generaciones o que tengas a lo mejor ahí familiares, pero que empezaras desde cero es... Sí, no, aprendiste, yo me gané mi lugar, pues a base de esfuerzo y de sacrificios, ¿no? O sea, al poco tiempo de que entré como voluntario, a los meses, se abrió la convocatoria para estar dentro de la división forestal, Ok. que es esta división de que andan apagando incendios en lugares donde no puede acceder un camión, ¿no? Por lo regular, que son incendios de cerros, ¿no? Que le llaman así, ¿no? De vegetación. Claro. Pues me mandaron a un curso, pasé el curso y ahora sí pues pude ingresar a lo que es la división forestal y pues ahí estuve 5 años, o sea, casi cuando Tus empecé- inicios ahí fueron más Ajá, bien en fue, la fue división forestal. de la división forestal, pero cuando yo salía de la división forestal, del trabajo, yo me iba de voluntario a una estación para estar arriba de un camión, para Ok. saber el incendio ahora sí de estructura, ¿no? ¿Cómo funcionaba la Cómo operación? funcionaba ya otra parte del departamento, que eso era lo que yo quería hacer. Claro. Y pues se me abrió la oportunidad primero en la división forestal y pues no la desaproveché tampoco, ¿no? Pero saliendo de ahí yo me iba de voluntario al camión de estructura, ¿no? A incendios de casa, ahora sí que a volcaduras, a todo lo que conlleva ser bombero, ¿no? A bajar hasta gatitos de los árboles. Claro. Y ya después de ahí acabó mi etapa como bombero forestal y brinqué ahora sí a bombero de estructura. Y estuve tres años, me parece, 5, 3. Eso ya es sí. un bombero que está en operación, hay alguna emergencia, va. Sí, es un bombero ya Claro. como los que todos vemos en las televisiones, Sí. ¿no? El bombero que está arriba de un camión que tiene Ujú. agua, ¿no? Y después de ahí estuve 3 años en bombero de estructura. Y pues apenas hace 2 años, cumplí apenas 10 años en el departamento. Y estoy ya en el área prehospitalaria. Como paramédico. Ujú. Y Por sí, ejemplo, parte de lo que yo... primer respondiente paramédico es como les llaman, ¿no? No, el primer respondente es diferente. Ajá. ¿Es diferente? Sí, Ok. es un poquito antes, digamos, Muy bien. de ser paramédico. Ah, ok. Sí, porque el primer respondente es como que lo más básico. Pues ya de paramédico ya te enfocas en muchas otras patologías del paciente, ¿no? Por ejemplo, te digo que después de ser bombero de estructura, estando ahí en bombero de estructura, me di cuenta de la falta de entrenamiento que le hace falta a muchos bomberos, ¿no? Porque llegamos a incidentes en los que tendrías que atender a un paciente y la gente era como que sobresale algo. Porque la gente piensa que porque eres Claro, bombero porque sabes eres bombero, hacer. estás capacitado. Ajá. Y la verdad es que no es así, pues, o sea. Ok. Entonces fue como que a mí me daba vergüenza. Y por vergüenza yo entré a capacitarme, ¿me entiendes? Claro. Y así fue como se me abrió ya la oportunidad después de que hice mi año estudiando para ser paramédico. Lo complementaba con mi trabajo, no era como que trabajaba y cuando tenía escuela mientras trabajaba pues tenía que pagarle a alguien para que me cubriera e irme a estudiar. Y te estudias. Fueron sacrificios, ¿no? Claro. Pero al final del día valió la pena. Y es algo que te enseñó también tu vida en las artes marciales, ¿no? Sí, Siempre claro, hay que saber esos que tienes que sacrificios. batallarle para poder lograr algo chingón. Sí, y así fue como ahorita ya estoy en la división prehospitalaria, ya enfocado en las emergencias médicas solamente. Claro. ¿Recuerdas cómo fue tu primera emergencia seria, Arnoldo? Ya después de que brincaste al área como paramédico ahí en los bomberos, ¿alguna emergencia seria que hayas tenido, campeón? De La paramédico. primera, así que diga, ay, que me haya sorprendido. Que me haya Que sorprendido. miraste un hueso salido, que miraste por ahí algo que dijeras, ¡ah, la madre! Por ejemplo, bueno, las emergencias que son con niños siempre son muy impactantes, ¿no? Sobre todo porque pues yo tengo 3 hijas, entonces en ese momento me tocó atender una volcadura en donde iba una familia completa, ¿no?
y estaba un bebito de, ¿qué te gusta? Menos de un año, una bebita. Y pues mi hija tenía esa edad prácticamente y fue como que a la bestia, o sea, sí te impacta, ¿no? Es algo muy impactante. Tuviste que atender a la niña, campeón. Tuve que atender a la niña y ya llegaron, estamos atendiendo al hermano. Y llegaron con la niña en los brazos así desplomados. O sea, es que ocupa. Y ya me dijo mi compañera, tú revisa a la niña y yo sigo trabajando acá. Y entonces, en lo que yo estaba revisando a la niña me di cuenta que los daños que tenía esa niña eran, o sea, letales, ¿no? Era como que tenía muy poca probabilidad de vivir. Fatalidad. Y en eso llegaron otros compañeros de apoyo porque eran muchos heridos. Y ya mi compañero me dijo, ¿sabes qué? Yo me lo voy a llevar. Y ya se lo di y él la atendió, ¿no? Pero ese momento de tener en los brazos, sí, es muy impactante. Es así como que, ay, cabrón, ¿no? Y con adultos, mi primera emergencia como tal que me dejó así como que, ay, cabrón, ya estoy en lo serio, así que a atorarle, ¿no? Fue un paciente estadounidense de 70 años, de San Vicente, que estaba teniendo un infarto, ya con mucho tiempo de evolución. O sea, su cuerpo ya había pasado esa etapa de compensación del cuerpo. Que el cuerpo es tan cabrón que si te está pasando algo, trata de hacer todo lo posible, ¿no? Para resistir. Entonces nosotros llegamos justamente cuando se acabó esa etapa de compensación, ¿no? Al momento de subir a la ambulancia, le dijimos porque llevábamos paramédicos avanzados, ¿no? Le dijimos a los familiares como que quieren que le hagamos algo invasivo, hacer algo invasivo con el paciente era dormirlo, intubarlo en la ambulancia, y no quisieron. Fue como que no, pues no queremos que le metan medicamentos, no queremos que lo intuben, hubiera tenido más probabilidad de sobrevivir. Claro. Pero no, aparte el paciente estaba sude y canalizarlo fue un problema muy grande. Y aparte que en el camino con la misma sudada, aunque le pusimos tela adhesiva, se descanalizó el paciente, un chorrero de sangre por toda la ambulancia, y al final del día ahí por las cañadas nos cayó en paro cardíaco, ¿no? Y era como que iba yo solo con otra compañera, mi esposa también es paramédico. Y fue como que no, pues tú envía aérea y yo empiezo con RCP. Y me acuerdo que está haciendo un calorón. Y pues me fui dando RCP desde las cañadas hasta el Hospital General. Y pues desafortunadamente el paciente pues perdió la vida, ¿no? Me acuerdo mucho de ese paciente porque fue mi primer paciente que se murió arriba de una ambulancia, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí es donde iba encaminada la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó cuando comenzaste a hacer ese tipo de cuestiones? ¿Tú crees que tu disciplina, Arnoldo, o tu experiencia allá dentro de las artes marciales mixtas te enseñaron o te han enseñado a guardar la templanza dentro de esas situaciones, campeón? Sí, demasiado, la verdad que sí. Sí. O sea, sin querer, las artes marciales sí me enseñaron mucho esa parte de, por ejemplo, antes de pelear uno se pone muy nervioso, ¿me entiendes? Pero ya estando ahí recibiendo el primer chingazo es como que, bueno, sabemos a los que venimos, ¿no? Y esta parte del trabajo es como que... Comienza la adrenalina, ¿no? Con ese primer chingazo, pero no se compara, me imagino, Arnoldo, tú me vas a decir, con el salvar una vida, canijo. No. Hay una emoción una descarga de adrenalina cuando haces ese tipo de cuestiones. Sí, me ha tocado dar, no todos los RCP son exitosos, pero me ha tocado dar RCPs exitosos, ¿no? Uh-huh. Que el paciente sale de la parada cardíaca, seguimos trabajando al paciente con medicamentos y líquidos y llega vivo al hospital, ¿no? O sea, sí. Esa parte de que algo esté en tus manos y que sacas adelante el trabajo y que entregas al paciente con vida en el hospital, pues es una satisfacción grande, ¿no? Que al final del día, pues yo a mi carrera como estudiante le eché muchas ganas, o sea, yo era el que, como yo, parte de la escuela también me la llegué a pagar yo, me ayudó mi mamá, pero también yo era como, te doy la mitad y tú pagas la otra mitad, ¿no? Y yo me sentaba mero enfrente. Siempre. Nunca en mi perra vida en la escuela me senté mero enfrente, pero esto como era algo que me gustaba y algo que sabía que iba a ocupar, me sentaba mero enfrente, pasaba todos mis exámenes, como nunca, ¿no? Así, ¿te gustó, que es lo tuyo, tu llamado, como dice, ¿no? Pero sí, las artes marciales sí me prepararon, ahora sí que sin querer, para este tipo de escenarios de cómo controlar, manejar la adrenalina,
y trabajar bajo presión, sin duda alguna. Que ahí es donde va mi siguiente pregunta, Arnoldo. ¿Cómo manejas mentalmente, campeón? Ver el dolor, la muerte, las tragedias que ves ahorita en A veces es muy difícil porque somos seres humanos, güey. O sea, no dejamos de ser seres humanos. Y existe una parte psicológica que muchos departamentos no la están tomando en cuenta, güey. Hay algo que se llama el síndrome de burnout, bombero, ¿cómo se? Del persona quemada, algo así en español o algo así. Uh-huh. Es un síndrome que le da a los enfermeros, policías, bomberos. Por eso la mayoría de los que tienen estos trabajos se divorcian, sufren mucha depresión, ansiedad, Claro. y ellos no se dan cuenta que esa es por parte de lo que nosotros vemos en el trabajo, que no es normal que yo vea, no sé, a veces en un día, como te platiqué otra vez, me tocó ver 5 pacientes muertos, ¿no? En diferentes Sí, horarios. no, es que es un trabajo. Y todos con muertes diferentes. Sí. No es normal, sin embargo, uno ya lo asocia como normal. Claro. Entonces, ver todo ese tipo de escenarios, trabajar con esos pacientes, es difícil, güey. O sea, ¿Cómo sí, lo sí, manejas, sí, sí. Arnoldo? Yo, en lo personal, antes de llegar a las emergencias, dependiendo con quién esté de compañero, ¿no? Mi forma de tirar el estrés es como ir escuchando música y cantar, ir cantando mientras vamos a la emergencia, escuchar el radio de que, ¿sabes qué? Hay tantos pacientes, es confirmado, esto está inconsciente, no sé, tiene un balazo en tal parte, esto. Yo lo manejo así, cantando y todo, ya el momento. Sin embargo, voy con adrenalina, ¿no? Claro. Llego y es lo mismo que pasa en las artes marciales, ¿no? Ya llegas al momento de que ya vas a subir a la jaula y sabes que esto ya es por lo que me preparé, ¿no? No hay marcha atrás. No hay marcha atrás, y en mi trabajo es lo mismo, ¿me entiendes? Es como que llego y ya no hay marcha atrás, para eso me capacité, para esto entrené, en tu caso como peleador. Y al principio era muy difícil manejarlo por la presión de las personas, sin embargo te das cuenta que el que está haciendo el trabajo y el profesional eres tú. Entonces Exacto. llegas y empiezas a atender. A veces, al principio me costaba mucho trabajo porque era como que, ay, la bestia le está doliendo, pobrecito, ¿no? Y después fue como, ni modo, le va a doler, ya Claro. tiene esto y te vas haciendo frío, pero consciente, ¿me entiendes? Sí, exacto. No es de sensibilizarse, es Ajá. simplemente entender la situación y tratarla de la manera más fría para que puedas actuar Y aparte rápido, que ¿no? el experto eres tú, ¿me entiendes? Exacto. Y si la persona te mira como que titubeas, es como que, ay, cabrón, pues qué pedo, ¿En qué ¿no? manos estoy? Ajá. Ya después uno hace un análisis de la emergencia, en qué puedes mejorar. Claro. No que salió mal, eso jamás lo decimos. Y si alguien lo decía, fue, no, que tú estuviste mal, no. Puedes mejorar en esto, puedes mejorar Hiciste en lo esto. posible. Hiciste lo posible, porque a mí se me han muerto personas que, ¿sabes qué? Es que pudimos haber hecho esto. Sí, pero el pudimos ya no existe. ¿Sabes qué? Puedes mejorar eso. Es como Tienes cuando... un periodo de tiempo nada Ajá. más en el que puedes tomar decisiones. Y a veces es muy corto. Claro. Entonces lo mismo pasa con las peleas, ¿no? Bajas, pude haber hecho esto, ¿sí? Sí. Ya no pudiste ahí. Ya pasó. Puedes mejorarlo. Lo mismo pasa aquí. O sea, sabes lo que, a lo mejor lo que pudiste hacer, a veces por falta de insumos, de tiempo o de manos, porque estando tú solo atendiendo a un paciente es muy difícil a veces. Pongo, quito esto, y a veces no te da el tiempo porque la mayoría de los trayectos aquí en Ensenada para llegar a un hospital son muy rápidos. Entonces ya no, a veces no alcanzas a hacer mucho con el paciente. Claro. No, pues es súper interesante, campeón, y muy parecido, ¿no? Como por eso eran las preguntas, ¿no? La misma presión de estar arriba de una jaula, pues ahora sí que cuidando tu vida, ¿no? A final de cuentas, porque tienes enfrente a alguien que te quiere ganar a lo que dé lugar, y más cuando es profesional. Igual uno, ¿no? Se sube a la hora de pelear y pues lo que quieres es ganar independientemente de lo que pase arriba y como ganes. A la hora de tú, como en tu punto de necesitar salvar una vida, de atender a una persona que está en una situación muy vulnerable para cuidar su vida, es increíble, ¿no? Como de un arte marcial o como de una actividad
puedes obtener la templanza y la seguridad para en este otro ámbito de tu vida donde sí tienes que tener vidas en tus manos, campeón, puedes tener la confianza y la templanza para tomar las decisiones y decir esto necesita, esto no necesita, y pues al final de cuentas así es, Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, acá pues te quiere ganar el que está enfrente de ti, ¿no? Y acá Así te es. quiere ganar la muerte para llevarte. Exactamente, Aunque eso es a lo que me a refiero y veces es lo uno que se me hace muy chingón, ¿no? hace todo lo posible por el paciente, güey. Hace todo lo que está en tus manos, en tus recursos y en tus posibilidades, porque a veces no tienen los recursos. Así es. Tristemente. Ya que tomaste la decisión, Arnoldo, yo creo de atender un paciente o atender una persona que está en una vulnerabilidad o en una situación de incluso poder perder la vida, y ya tú te decidiste en atender o ser el último eslabón, se pudiera decir, que esa persona va a tocar antes de salvarse o no salvarse, campeón. Es una decisión bien cabrona, tú como persona, el decidir hacer eso como profesión, porque como te decía, por eso te digo, cómo lo manejas, ¿no? El hecho de en ocasiones, digo, hemos platicado fuera del podcast de que te llegan personas con pinche cuero cabelludo despegado, Sí. con huesos rotos, con todo eso, campeón, pero se me hace increíble a mí cómo como humano lo puedes manejar y, ¿sabes qué? Pues ya se murió, pues se hizo lo posible, ¿no? Ni modo, este sí se pudo salvar, qué chingón, se salvó, como dices tú, también se salvó, que al final de cuentas es el objetivo, ¿no? Pero pues no todo el tiempo se puede lograr. Fíjate que las emergencias más difíciles, o a veces las que me traen recuerdos por lo que pasé con mi papá y ver todo ese proceso, son esas donde la persona o es muy joven o es muy querido, güey, que llegas, Claro. haces todo lo posible, está toda la familia y las escuchas llorar. A mí eso es como que me da mucha ansiedad, güey. O sea, a pesar de que ya Cuando llega la familia, la ocasión que está la persona. es muy diferente a que cuando llegas con un enfermo que ya saben que se va a morir, ¿me Claro. entiendes? Que sabes que ya están resignados, ¿no? Sí. Pero cuando vas a una emergencia en donde la persona es muy joven, o es muy querido, o tal vez no tiene ninguna enfermedad, y escuchar a la gente llorar, o darles la noticia de, sabes que ya está muerto, ¿no? Claro. Porque muchas veces se dan cuenta que ya está, pero no, hasta que no llegas tú y le dices, ya está muerto, es cuando les cae el 20. Sí, ¿no? Y algunos en ocasiones entran en shock, campeón, y no lo Sí. creen, ¿no? Quieren pensar que no es así. Pero pues es parte inclusive del trabajo de ustedes también, Sí. ¿no? El dar ese tipo de noticias. De campeón. noticias. Y nos preparan para dar ese tipo de noticias. O sea, en la escuela también te enseñan a cómo dar ese tipo de noticias. No es como que, no, pues se murió doñita y que no, o sea, ¿sabes qué? Hicimos todo lo posible que estuvo en nuestras manos. Claro. Desgraciadamente, pues ya no se puede hacer más por él y pues lo lamento. Tienes que ¿no? tener O el sea, tacto, ¿no? Tienes que Para tener hacer. el tacto, ¿no? Arnoldo, después de todo lo que nos platicaste, tus experiencias a la hora de subirte a pelear amateur, a la hora de subirte a pelear profesional, campeón, tus experiencias ahora como paramédico en el cuerpo de bomberos de aquí de la ciudad de Ensenada, Baja California, después de todas esas experiencias, ¿qué le dirías tú al muchacho ese que se iba a subir a pelear por primera vez profesional ahí en el auditorio de Tijuana, antes de salir por ese túnel interminable? Ya sé, güey. ¿Qué le diría, güey? Imagínate, güey, ¿qué? Como 11 años, 8, 12 11 años, 13 después de esa primer pelea profesional. Y han pasado muchas cosas chingonas en mi vida, güey, sobre todo que el nacimiento pues de mis 3 hijas, güey. Sería como que pues tal vez no podamos llegar en esto como tú quisieras, pero pues tu vida va a ser algo chingón, ¿no? Échale ganas y no te desanimes, porque pues vienen oportunidades más adelante que hay que saber tomar, ¿no? Porque hay oportunidades que solamente llegan una vez en la vida, ¿no? Y pues échale ganas, cabrón, van a salir cosas muy, muy buenas de todo esto. Por ejemplo, pues este podcast, ¿no? Que siempre había querido que la gente conociera la historia de todas esas personas que han hecho algo por el deporte ensenadense. Y pues al final del día, pues échale ganas, cabrón, o sea.
Eso es lo que te dirías, Arnoldo. Alguien que quiere comenzar en el mundo de las artes marciales mixtas, Arnoldo, pero que también le interesa una carrera igual la industria de la salud o como paramédico, como doctor. Le diría que va a haber mucho sacrificio, como todo, ¿no? Porque hay gente que no le gusta tomar los riesgos. Pero la gran satisfacción de esto es cuando concluyes esa carrera, ¿no? De decir, bueno, pues ya soy enfermero, ya soy doctor, ya soy paramédico. Esa satisfacción creo que no te la quita nada del mundo, la verdad. Estar preparado en algo, sobre todo de la salud, que puede ayudar no solamente en tu trabajo, sino en tu familia, en tu casa, en tu comunidad. A tus alrededores, que alguien sepa que tú sabes salvar vidas, no sé, es que alguien se acerque contigo, es que mi mamá se siente mal, puedes checarle de perdida a la presión, ya te hace sentir muy 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 bonito, la verdad. Y por otra parte, pues hay que seguir cuidándonos, ¿no? Claro. De cuidarnos a nosotros mismos y pues dedicarnos un poco de tiempo y un poco de amor, que es haciendo deporte, ¿no? Que Claro. ahora pues ya después de varios años que no entrenaba, pues ya ando dándome esa parte de amor a mí mismo, más que nada por mis hijas, ¿no? Ahora ya es por salud y por tener durarle más a mis hijas, ¿no? Ahora, Claro. entonces, Cuestión si le ganas, familiar. pues, sí. Es que es un poquito a lo que va nuestra última pregunta, Arnoldo, después de escuchar tu historia, campeón, y saber, por ejemplo, pues ahora sí que en el ámbito profesional, ¿no? No fue de victoria, se pudiera decir, la trayectoria que corriste, es campeón, como muchos de los peleadores o muchos de los practicantes de las artes marciales mixtas que empiezan en este recorrido, campeón, y no empezamos ganando muchos, ¿no? Muchos ni siquiera ganamos en nuestra carrera. ¿Qué consejo, Arnoldo, tú le darías a esas personas que a lo mejor se sienten perdidas o sienten que a lo mejor han perdido, que están perdiendo? ¿Qué consejo le darías tú, campeón, en base a los triunfos que tú has tenido después de haber tenido esa carrera que a lo mejor no fue tan gloriosa, pero fue de experiencia y te enseñó a lograr lo que has logrado ahorita, ¿no? Como dices, tu familia, tu trabajo, tu profesión? Hay muchos practicantes que se encuentran en esa situación, campeón. ¿Qué les dirías tú? Pues que no se desanimen, la verdad, hay muchos peleadores que han llegado a las grandes ligas, a lo más alto, y empezaron perdiendo, perdón, 3 o 4 peleas, o sea, y seguidas, y no se dieron por vencidos, ¿no? Y ahorita los ves y están en el más alto nivel, entonces que una derrota no selle tu destino y que una victoria tampoco te creas asegurado el camino, ¿no? Claro. Entonces, pues las derrotas aprendes demasiado, o sea, aprendes más que ganando, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, que no se desanimen con las derrotas. Yo empecé perdiendo mi primer pelea amateur y de ahí gané muchas. Seguidas, ¿no? Tuve muy buenas rivalidades, muy buenas peleas. Pues peleé contra lo mejor de ese entonces. Perdí mis peleas amateur con muy buenos peleadores. En ese entonces teníamos el pique clásico, así que la rivalidad clásica de Ensenada era ABT con Guardados. Claro. Esa era la rivalidad deportiva muy bonita que existía aquí, ¿no? Y ya en los momentos de las peleas era, ¿con quién te toca? No, pues con una del ABT, no, pues sabía que el tiro iba a estar bueno, ¿no? Entonces, pues no se den por vencidos, la neta, esto nos deja mucho aprendizaje y sobre todo, pues eviten las malas amistades, es lo que yo les digo, la neta, eso nunca te va a dejar nada bueno, aunque pienses que estés haciendo algo bien, pues esas amistades nunca terminan bien, ¿entiendes? Claro. Entonces, pues entrenen, coman saludable y pues eviten andar en la calle, más en esos tiempos que es muy difícil, ¿sabes? O sea, Sí, exacto. ni siquiera sabes con quién te estás topando a veces en la calle, ¿no? Ya cualquier estúpido trae un arma, ¿no? Hablamos de Así pistola, navaja, y ya ni siquiera temen en usarla. Entonces más vale entrenar, saber y no necesitarlo, pero cuando lo necesites pues ya sabes
cómo, ¿no? Exacto. Pues entrenen, échenle un chingo de ganas. Si te quieres dedicar a esto, ahorita ya hay más oportunidades. En mi momento no había tantas oportunidades. Y pues a veces me arrepiento un poco, fíjate, pero a la vez no porque hice algo con mi vida en otra parte, ¿me entiendes? O sea... Y que muy pocos hacen, ¿no? Muy pocos se deciden hacer esa parte, ¿no? De subirte a medir físicamente con una persona de tus mismas condiciones, campeón. Y como te preguntaba ahorita, te digo, ¿no? ¿Qué te enseñó eso? Es a lo mejor algo, una pregunta tabú, porque sabemos que las artes marciales de alguna manera te dan la disciplina o te enseñan a perder, a sufrir y a seguir adelante, ¿no? A final de cuentas, que es lo que debemos de hacer, me imagino, como raza humana, campeón, el seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las derrotas, mientras, como dicen, mientras haya vida hay tiempo, ¿no? Muchas veces, pues hemos visto muchas historias de que el boxeo, las artes marciales han salvado personas de la calle, y ahí hemos visto otras que pierden la cabeza cuando tienen todo, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Díaz, 2 hermanos de Stockton, California, que vivían en las calles. Alguien los invitó a entrenar jiu-jitsu. No iban porque les gustaba el jiu-jitsu, iban porque les daban de comer burritos después de entrenar. Claro. Ellos iban por la comida, ni siquiera iban por el entrenamiento. Y ahorita son referentes de las artes marciales, de los Bad Boys, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. Jorge Masvidal, peleador de peleador callejero. Exacto. Y ahorita, pues, uno de los grandes referentes de las artes marciales mixtas. Y tenemos ejemplos aquí Julio César locales, Chávez, inclusive, ¿no? Que van comenzando ahorita, que a lo mejor van a ser grandes. Chuyito Aguilar, ¿no? Que nos ha platicado Jesús también Aguilar, desde los cuántos años se quedó solito. Y pues de aquí del barrio, ¿no? De cierta manera. Y ahorita pues ya la está rifando por allá en UFC, campeón, otros muchachos de Teco, ellos que son de allá de ciudades más chicas, Zacatecas, aquellos rumbos también, pues son ejemplos, ¿no? Pero pues a final de cuentas el ejemplo que debemos de seguir, te digo, aunque no todos lleguemos al nivel profesional o no todos lleguemos a ser campeones, la resiliencia o el simple hecho de seguir adelante y de seguir adelante independientemente de los madrazos que nos toque conllevar, campeón, pues es la idea, ¿no? Más cuando tenemos familia, ¿qué ejemplo mejor le puedes dejar a tus hijos, a tus nietos, a tu familia que no parar, seguir adelante independientemente de los obstáculos que nos tocan? Así es, mi Javi. Pues de cierta manera quedé un poco frustrado porque muchas personas, mis entrenadores y todos, sabían que yo podía dar más, ¿me entiendes? Sabían que mi carrera pudo haber llegado hasta donde yo quisiera, pero pues también quería hacer algo diferente, ¿me entiendes? Claro. Y ahorita ya, pues, ahora sí que yo siento que ya se me pasó el tren un poquito para tener una carrera profesional, pero ahora me queda apoyar a esas nuevas generaciones. Así es, campeón, y lo estamos haciendo, ¿no? Y lo estás haciendo con esa idea que tuviste del proyecto del podcast, y pues aquí estamos dándole para adelante, ¿no? Como dices tú, a lo mejor no físicamente pegándote madrazos adentro de la jaula, campeón, pero pues el chiste es apoyar a los que están aquí ahorita para que ellos sí tengan la posibilidad de alargar sus carreras, ¿no? Y más oportunidades. Sí, es mi Javi. Pues yo te quiero agradecer también por sumarte pues al proyecto, a sumar mucho a este sueño que tengo y a lo que un día fue una visión de hace muchos años y que hoy se está concluyendo. Y pues ahora sí que nos queda apoyar a esas nuevas generaciones que vienen adelante, como lo hemos estado haciendo. Por ejemplo, tú acá en el Victory pues ayudas a los muchachos a manoplear, de vez en cuando ayudas ahí con algo para ellos. Y pues qué chingón juntarme con gente que suma y no que reste. Somos amantes del deporte, campeón. Así como es. Hay gente amante del soccer y del béisbol, a nosotros nos gustan los putazos. y pues de esa manera terminamos, campeón. Un placer hablar contigo y un gusto que la gente que te escucha y que escucha cómo entrevistas a nuestros invitados pues sepa un poquito más de ti, y pues de ahora en adelante también se acerquen más a escuchar, ya sabiendo cuál es tu experiencia, que las preguntas que les haces a nuestros invitados pues no vienen nada más
de imaginárnoslas, ¿no? Vienen de la experiencia propia y pues estamos haciendo lo posible y estás haciendo lo posible para que la gente y los nuevos practicantes de las artes marciales mixtas no pasen por lo mismo que llegaron a pasar ustedes, campeón. Claro. Así es, mija. No, pues por esta entrevista ya la habían pedido mucho, te digo, mis compañeros, mucha gente, que saco uno tuyo y saco uno tuyo. Estaban mis planes más adelante, ya a esta altura ya tenemos un año con el podcast y yo pienso que ya la gente ya ocupaba saber quién era esa persona, ese desconocido que muchas personas nuevas que se están sumando a este proyecto, pues quién es, ¿no? Que no soy solamente alguien que le gusta el deporte, sino que también fui alguien que lo vivió, ¿no? Que lo practicaste. Alguien que lo practicó, alguien que recibió los chingazos y alguien que sabe ya en esta etapa las consecuencias que puede tener el no hacer las cosas bien también. Exactamente, y por eso estamos aquí para enseñarles a todos los que están pasando por lo mismo o que van para ese camino, que sepan cómo está el rollo. Claro. Así es. Pues muchísimas gracias, Arnoldo. Esto es todo por ahora y te dejo la despedida a ti, campeón, es tu podcast. Bueno, antes de despedir el podcast, quisiera invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos den like, que comenten. Queremos tener más interacciones con ustedes. Se vienen cosas muy, muy, muy buenas para este canal, pero queremos tener más participación de ustedes como público. Al saber que han llegado hasta esta parte del video, denle like, compartan, síganos, suscríbanse al canal de YouTube. Les vamos a dejar todas las redes sociales en la parte de la descripción. Y tenemos venta de mercancía ya en Amazon USA. Le vamos a dejar los links acá arriba también. Tenemos varias mercancía disponible de aquí del canal de One More Fight y también de Chacal MX. Recuerden, si quieren regalar algo chingón, si quieren comprarse una camisa con un logo único, patriota mexicano, pues ya se la saben, ¿no? Métanse ahí a la página de Chacal MX y pues a la página de One More Fight, ahí en Amazon. Ya tenemos mercancía disponible con entregas a México, a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Entonces, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un capítulo más de su podcast One More Fight.